En un mundo lleno de violencia, de enfermedades mortales, de desastres naturales, inseguridad y corrupción, el Señor te hace el último llamado de amor a un mundo que perece. El libro de Mateo, capítulo 20, versículo 28, dice lo siguiente: Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Mi querido amigo, mi querida amiga, Jesús vivió una vida de abnegación y de servicio a los demás. Estamos a unos minutos de repasar uno de los actos grandes de humildad de nuestro gran Maestro. Dice el capítulo 13 del libro de Juan, versículos 1 en adelante. El día antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El Señor Jesús sabía que estaba pronto a sufrir como uno de los peores criminales. Tendría que recibir los castigos que se le asignaban a los asesinos, ladrones y otras personas que cometían crímenes graves, y nuestro Señor Jesús tendría que pasar ello por amor. Por eso es que el primer versículo del capítulo 13 del libro de Juan dice, en la segunda parte, que amó a los suyos y los amó hasta el fin. Si existe un sinónimo de amor, es nuestro Dios. El sinónimo de amor es Jesús. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La esencia de nuestro Dios es amor. Cada acto que Él realizó aquí en la tierra para salvación de nosotros fue de amor. Su ley, la expresión máxima de su carácter, es amor. Cada mandamiento, cada consejo que se encuentra en la palabra de Dios son consejos de amor. Toda la vida de Cristo había sido una vida de servicio abnegado. La lección de cada uno de sus actos enseñaba que había venido no para ser servido, sino para servir. Pero los discípulos no habían aprendido todavía la lección. En esta última cena de Pascua, Jesús repitió su enseñanza mediante una ilustración que la grabó para siempre en su mente y corazón. Jesús había deseado tener esta cena con sus discípulos. Iba a ser la última comida terrenal que disfrutaría al lado de sus 12 hijos cercanos que estuvieron con él 3 años y medio. Esta cena no se iba a repetir hasta que se sirviera allá en el comedor celestial. Pero aún así los discípulos estaban viendo que su maestro tenía un semblante de tristeza, pero el corazón del hombre, el corazón humano, siempre hace renacer el orgullo, el querer ser superior a los demás. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Repasa conmigo lo que dice el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 24 en adelante. Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, nuestro Señor Jesús les respondió, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero no así vosotros. Este mensaje también es para nosotros. Sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Pues, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Qué gran mensaje nos dio el Señor Jesús sobre el concepto de lo que es grandeza. Si tú comparas el concepto divino de grandeza con el concepto terrenal de grandeza, la diferencia es abismal. Porque aquí en la tierra, el más grande tiene que ser adorado, el más grande tiene que ser venerado,
El más grande tiene que ser respetado. Sin embargo, de acuerdo al concepto celestial, el más grande es el que sirve, y el Señor les iba a demostrar ello. Era costumbre en las fiestas que realizaban los judíos poner a un siervo o asignar la tarea de lavar los pies a un siervo, ya que, como tú sabrás, los judíos, los israelitas de esos tiempos usaban sandalias de cuero, caminaban largos trechos en caminos arenosos, caminos llenos de tierra, de polvo, y antes de comer y antes de servirse los alimentos, tenía alguien que encargarse de este trabajo. Era un trabajo de servidumbre. Había un silencio sepulcral. Los discípulos se miraban entre sí para ver quién ocuparía o quién se haría cargo de esta labor. Nadie estaba dispuesto a humillarse ante sus compañeros. Sin embargo, la Biblia dice algo muy hermoso. En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 4 en adelante, describe lo que Cristo hizo. Se levantó de la cena. No buscó su comodidad nuestro Señor Jesús. Se quitó su manto. Tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Qué gran acto de humildad de parte de nuestro Señor Jesús. Reflexionemos en este gran acto de humildad por parte de nuestro Señor Jesús. Tocar los pies de Judas, que sería el traidor. Tocar los pies de Pedro, que sería el que lo iba a negar 3 veces. Tocar los pies de cada uno de sus discípulos. ¿Tú tocarías los pies de tus compañeros de trabajo y los lavarías? Ponemos a pensar que, bueno, porque el Señor Jesús era una persona sencilla, una persona humilde, era una persona buena, podría haber hecho esto. Pero estamos hablando de Dios hecho carne, aquel comandante que es adorado en todo el universo por todos los ángeles y los seres celestiales. Estamos hablando de, como dice la Biblia, de Jesucristo, que tiene el nombre que hace que toda rodilla se doble ante ese nombre. Estamos hablando de ese ser superior, y ese ser divino se humilló a sí mismo, haciéndose siervo de siervos y lavando los pies de sus discípulos. Qué gran lección de humildad nos da nuestro Señor Jesús. Pero Pedro, tú sabes, este discípulo peculiar, tendría una experiencia distinta con el Señor Jesús. Sigue diciendo el capítulo 13, versículos 6 en adelante. Llegó a Simón Pedro. ¿Me vas a lavar los pies, Señor? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Después lo entenderás. Jamás permitiré que me laves los pies. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Señor, entonces no me laves, solo los pies. Lávame las manos y la cabeza también. Jesús no estaba hablando solamente del acto de mojar los pies y quitar el polvo con el agua. Estaba hablando de la limpieza que tenía que hacer en la vida de Pedro, de convertir a este ser impulsivo, airado, en uno de sus discípulos, que incluso estaría dispuesto a morir crucificado por el Señor. Y es la misma obra que Cristo quiere hacer en nosotros. Una vez Jesús, conversando con la mujer samaritana, le dijo: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, el agua que ofrece Jesús, será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Cristo quería que Pedro entendiera que no solamente se refería al acto de lavarle los pies, literalmente, sino que quería transformar su vida, que quería ser un discípulo digno de llamarse hijo de Dios. Así también como Pedro, cada persona
Cada hombre, cada mujer que decida ser seguidor o seguidora de Cristo, tendrá que demostrar en su vida humildad. Humildad en sus acciones, humildad en sus palabras. La Biblia dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, lo siguiente: nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando, en otras versiones dice, considerando cada uno a los demás como superiores a él mismo. A ese nivel tenemos que llegar. Ese es el nivel de humildad que Dios requiere que nosotros tengamos. Pero no vamos a poder llegar ahí si no dejamos que Cristo nos lave. ¿Y cómo Cristo entra a nuestros corazones? El libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 23, dice lo siguiente: la soberbia del hombre le acarrea humillación, pero al humilde de espíritu lo sustenta la honra. En otras palabras, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla, dice acá, será enaltecido. No hubo ser en el universo que se humilló tanto como nuestro Señor Jesús. Por eso no hay otro ser que haya sido enaltecido tanto como nuestro Señor Jesús. Si queremos que Cristo haga esta obra de limpieza en nuestras almas, el primer paso es reconocer que sin Él no somos nada. Debemos humillarnos, debemos ser humildes, debemos reconocer su voluntad como la única regla de nuestra vida. El libro de Juan capítulo 13, versículo 12. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y volviéndose a sentarse en la mesa, les dijo: ¿Saben lo que les he hecho? Me llaman maestro y señor. Y tienen razón, porque lo soy. Sí, yo, el señor y maestro, les lavé los pies. Ustedes deben hacer lo mismo. Les he dado un ejemplo, para que ustedes hagan lo mismo que yo. En verdad les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor al que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo ponen en práctica. La palabra de Dios es clara, es categórica en mencionar que si queremos llamarnos cristianos, hijos e hijas de Dios, debemos ser humildes. El Señor quiere hacer una obra de limpieza en nuestros corazones. El Señor quiere convertirnos en personas humildes, que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos, que amemos a nuestros semejantes como si fuéramos nosotros mismos. El libro de Isaías, capítulo 1, versículos 16 en adelante, dice lo siguiente: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aquí el Señor hace una analogía, que el hecho de lavarse, el hecho de limpiarse, es dejar de hacer lo malo. Tú y yo conocemos qué es el bien y qué es el mal. Tú y yo sabemos cuáles son los errores que seguimos cometiendo, pero tal vez los estamos justificando. Aquí dice que si queremos ser limpios, debemos abandonar lo que está mal. Sigue diciendo el versículo 17: aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Nuestra manera de vivir, nuestro cristianismo, no debe ser simplemente de boca, simplemente de decir que quiero hacer las cosas bien, sino debe ser demostrado en nuestras obras. ¿Estamos ayudando al agraviado? ¿O tal vez estamos haciendo cierta discriminación por su nacionalidad u origen? ¿Estamos ayudando al huérfano, a las personas que necesitan, a esos niños, a esas niñas sin padres, sin madres que sufren? ¿O solamente miramos tal vez algunas noticias en redes sociales, en la televisión y pasamos? Ni siquiera elevamos una palabra de oración por aquellas personas.
¿Estamos amparando a las viudas? Aquellas mujeres que son maltratadas, aquellas mujeres que son abandonadas, o aquellos hombres que también pueden estar en esa misma condición. El Señor nos hace una tierna invitación, como te decía. En el versículo 18 dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Para el Señor no existe aquel pecado que no se pueda perdonar. Todo error, por más grande que se haya cometido, el Señor lo puede arreglar. Lo único que tienes que hacer es humillarte y reconocer que Él puede hacer esta obra en tu vida. Abandona la pelea por ti mismo. De repente, hasta este momento, has estado peleando, luchando con tus propias fuerzas y sigues cayendo. Es momento de entregar nuestras luchas a nuestro Señor Jesús. Acompáñame en esta palabra de oración, porque encargaremos al Señor nuestros problemas, nuestras luchas. También le agradeceremos por aquellos planes, por aquellas metas que el Señor nos está ayudando a cumplir. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te agradecemos por el mensaje en esta oportunidad. Te pedimos, Señor, que limpies nuestros corazones, que nos hagas personas humildes, que podamos reconocer que usted es un ser superior y que puede dirigir nuestras vidas de la mejor manera. Ya no queremos pelear solos, ya no queremos lidiar solas en nuestras vidas, en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a abandonar el mal y a seguir los caminos del bien. Ayúdanos a ser dignos y dignas, discípulos y discípulas tuyos. Señor, quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Nos reencontramos el día de mañana. En un mundo lleno de violencia, de enfermedades mortales, de desastres naturales, inseguridad y corrupción, el Señor te hace el último llamado de amor a un mundo que perece.